angustiantes de su corta vida. El rancho donde había vivido en compañía de su abuela y de su querida madre. Siempre había sido una vivienda precaria, muy delicada, similar a las construidas en las costas de los esteros o en los montes, paja, palo, piso de tierra, adobe, un alambrado perimetral para que no entre el ganado mayor. Las ovejas pasaban debajo del alambrado en busca de refugio en los días de calor. El rancho estaba derruido, el viento lo había ladeado, los vacunos rompieron el alambrado perimetral y entraron en lo que antes eran las habitaciones y la cocina. Antonio se acercó lentamente. Una fuerza lo atraía hacia el rancho y otra similar trataba de evitar que se acerque. Era como si allí, en ese momento, se estuviera jugando su destino y el de miles de personas. La disyuntiva bíblica volvía a plantearse: ¿deberás ser el elegido o podrás ser el elegido? El magnetismo de atracción y de rechazo libraban su última batalla para decidir. Antonio Gil Núñez avanzó con paso resuelto hacia el rancho, a lo que quedaba materialmente de él. Los recuerdos estaban intactos, palpables. Antonio se abrió paso entre las telarañas, escuchando la bosta de los caballos, vacas, ovejas y carpinchos. Entró en la habitación de su madre. Allí estaba el catre donde ella descansaba, las bolsas, sábanas, el candil, la frazada, tejidos de lana de oveja cruda, el cajón, que era una especie de mesa de luz, un mueble de rústicas tablas cortadas con hacha. Estaba el catre de su abuela y algunas ropas sucias y deshilachadas. Por un momento el tiempo retrocedió, vertiginosamente, con angustiante premura. Antonio llamó a su madre: «¡Mamá, mamá!». Antonio se estremeció. No se podía mantener en pie. Los recuerdos lo sacudieron. Su madre lo llamaba: «Antonio, Antonio, hijo». Estaba allí. No había muerto. Estaba viva, también su abuela. Todo era como antes. Nada había cambiado. Pero solo fue un instante, un momento. La realidad regresó con fuerza y crueldad. Gruesas lágrimas llenaron sus ojos y se deslizaron por las mejillas. Había matado a los asesinos, pero no era suficiente para detener su dolor. Nada era suficiente. Estaba allí incorporando su cuerpo y a su espíritu. Antonio sacó el catre de su madre y de su abuela, buscó una pala para cavar la blanda tierra. Encontró una pala nueva, sin uso. No se pudo explicar quién había puesto esa pala allí, en el bañado, en la costa del río corriente. Cavó un gran pozo, puso allí a los catres y sobre ellos los trozos de piel de su madre y de su abuela. Tapó el pozo aprisionándolo. Luego cavó otro pozo mucho más pequeño, donde enterró la piel del asesino. Piel por piel, sangre por sangre era la consigna, y así debía ser. Gil enterró su lanza en el suelo en señal de combate. Luego levantó su hacha y en su mano izquierda y en su machete en la derecha, como una ofrenda de guerra al cielo, llamando a los espíritus de la guerra, que no tardaron en responder. Un extenso relámpago y un fortísimo trueno, seguido por el rugido y un yagualeté, como presagios de más combates, como anuncio de la guerra que había comenzado y ya no se detendría. Antonio parecía una estatua de carne y hueso, un apóstol de la justicia divina. Antonio caminó hacia el gran árbol. De un ágil salto se trepó rápidamente. Llegó a la gruesa rama y con su machete abrió la cáscara. Y allí estaba el sobre que alguna vez le había dado su madre. En sus oídos retumbaba: «Cuando seas mayor, lleva este sobre a un chiruchá. Yo lo gané esto por vos». Antonio guardó el sobre sin revisarlo. La creciente estaba por llegar.
Siempre enviaba mensajes antes de que el agua llegue. Los pobladores sabían con certeza cuando el río corriente iba a crecer. Los animales silvestres tomaban sus recaudos. Algunos, como el tigre, emigraban a los campos más altos. Las aves construían nuevos nidos en los lugares donde no llegaba el agua. Era como un ritual que se repetía en el tiempo. Todo quedaría bajo agua cristalina, algo salada del río corriente que pondría un manto de olvido al pasado y daría inicio al efímero presente, que pronto quedaría también sumergido. Antonio guardó los papeles por los que había sido ferozmente asesinada su madre y su abuela. Papeles que parecían no tener valor, pero por esos papeles también lo asesinaron a él mucho tiempo después. Pero él debía conservarse a cualquier riesgo, como un tesoro, como una ofrenda al máximo sacrificio, realizada por las dos mujeres valientes en extremo. Esta ablación no era gratuita. Debían pagar los que ordenaron la masacre. Los relámpagos surcaban el cielo negro cada vez con mayor frecuencia e intensidad. Los truenos apagados sacudían las estructuras de los embalsados. Eran como demonios de la noche que revoloteaban sobrecogidos por los espíritus, paradójicamente calmándolos, induciéndolos a la quietud para no ser detectados. La calma se vulgaba como un gigantesco sarcófago que preanunciaba la tormenta. La ira de los dioses se estaba por desatar. Antonio observó nuevamente el inmenso espacio que había detrás de él. Sus ojos adquirieron un extraño brillo, refractando los relámpagos y las centellas. Toda su niñez y su infancia quedarían sepultadas por las aguas y las circunstancias del destino. Tenía que dejar su amada canoa en la que había pescado y cazado y recorrido el río. Nada de su pasado le pertenecía. Se iniciaba un nuevo tiempo, el de completar la venganza. Antonio con su machete agujereó la canoa para que descanse en el lecho del río. Ya había cumplido su misión. La canoa no se hundió enseguida. Se resistía a bajar a las profundidades. Ella siempre había estado a flote, aún en las peores tormentas. El agua ingresó lentamente y la canoa se fue hundiendo, preguntándose ¿por qué? Antonio esperó hasta que su canoa se sumerja por completo, mientras su corazón parecía también dejar de latir por la pena. Antonio subió a su caballo, miró hacia atrás, levantó su machete, al tiempo que su caballo se paraba en dos patas. En la inmensidad de los agrestes campos terminaba una época y comenzaba una epopeya. Antonio Gil Núñez iba a su destino. No podía eludir la misión encomendada. Era tiempo de definir si podría ser el elegido o debía ser.